Vamos a Génesis, por favor, al comienzo, para que podamos estudiar de una manera un poco ordenada acerca de este principio de autoridad. Como les decía, Dios es el creador del universo. Le plació crear, poner vida en el planeta Tierra, que es el que nosotros estamos. Y ya sabemos la secuencia de la creación. En Génesis 1:1 dice que en el principio la tierra creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasaba con la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía. Dios empezó a crear a través de la palabra. Por eso Jesús es el logo, ¿no? Por eso Él es el verbo. Por eso Juan dice, Él en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando el libro de Juan, el apóstol Juan nos habla de ese verbo, nos está hablando de esto que pasó en el principio. Y dijo Dios, o sea que Jesús, eso se llama la preexistencia de Cristo Jesús, ya estaba en Génesis 1, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dios fue creando todo. Sabe que el último ser que Dios crea aquí en la tierra fue al hombre y la mujer en su momento, o puede ser llamada varón y varona. Pero ¿qué pasó cuando Dios los creó? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Darles autoridad, darles ¿qué? Mayordomía. Dios crea tanto al hombre como la mujer. Si usted lee Génesis 1, da una explicación, pero Génesis 2 explica. Cuando usted lee Génesis 2 en verdad es una explicación de cómo sucedió Génesis 1, pero en una parte del capítulo 2, pero lo primero que hace Dios, vamos a Génesis 1 del 26 al 28 a leer. ¿Cuántos tienen su Biblia en casa y leen? Amén. Génesis 1 del 26 al 28. Esto es para que usted tenga una claridad, hermanos, y no permitas que el enemigo dañe su corazón, porque uno pierde bendiciones por escuchar la voz que no debe escuchar, como le pasó a Eva, que escuchó al que no debía. Entonces dice, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando dice la palabra hombre, está hablando del varón y la varona, no está hablando solo del sexo masculino. Hagamos al hombre a nuestra imagen, todo el tiempo habla en plural, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué es lo primero que Dios le da? Señorío. Dice, y señoré en los peces del mar. ¿A quién le dio el señorío? ¿Solo a Adán? No, se lo dio a los dos. Hermanos, y con ese mensaje yo no pretendo, porque no soy ni feminista ni machista, solo pretendo aclarar verdades ocultas en la palabra del Señor, porque cuando nosotros no tenemos un entendimiento correcto, impedimos que la obra de Dios se manifieste de la manera que Él quiere. Entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué es lo primero que hace? Después de hacerlo, y señoré, o sea, tenga gobierno, tenga capacidad, tenga autoridad. ¿En qué? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo le hago una pregunta, ¿ese señorío fue solo para Adán o para los dos? Para los dos. Y dice, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó. ¿Quién fue creado a la imagen de Dios? ¿Solo el varón? No, las mujeres también fuimos creadas a imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer, Dios lo creó a su imagen y le dio ¿qué? Señorío. ¿Y qué pasó en el versículo 28? Dice, y los bendijo. Está hablando todo el tiempo ¿qué? En plural. No dice, y bendijo a Adán. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, vuelve que el plural. Y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, vuelve a repetir, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está hablando en plural todo el tiempo el Señor. Y explica claramente el texto que el señorío fue para los dos. Hay muchos que enseñan es que desde el comienzo solo el hombre ha tenido autoridad. No es verdad. Dios cuando crea al varón y a la varona, a los dos les da autoridad. Vamos ahí mismo en Génesis, ¿qué pasó? Como explicamos un poco en Génesis 3:15, ya sabemos lo que pasó. En Génesis 3, Adán y Eva pecan.
la mujer seduce al hombre y termina. Y aquí se establece una autoridad distinta. Dios en principio le había dado el señorío a los dos. Pero ¿qué es lo que pasa en Génesis 3, 15 y 16? Que es muy importante que usted preste atención sin religiosidad alguna, hermanos, y permita que el Señor hoy derribe esos argumentos religiosos que muchos tienen. ¿Por qué? Porque el factor cultural, cuando nosotros llegamos a Cristo, la cultura pesa a veces sobre nuestra fe. Hay una iglesia, que no voy a mencionar el nombre, que es muy famosa, una denominación, y esa denominación le pasa, que muchos lo saben, y es que su cultura pesa sobre la fe. Entonces, cuando van a la iglesia, las mujeres las sientan a un lado, los hombres los sientan a otro, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, así como venimos con una estructura de pensamiento a nivel de educación, venimos con una estructura cultural. Los colombianos tienen una cultura, los españoles tienen una cultura, los hondureños, los dominicanos, o sea, da igual el país que sea, cada país tiene una cultura que está conformada por la lengua, por la música, por las costumbres, por las tradiciones. Entonces nosotros, aunque llegamos al Señor, venimos con una cultura no del reino de los cielos, sino una cultura de la nación, el país donde nacimos. ¿Qué pasa? Cuando muchas personas van a interpretar la palabra o a estudiarla, lo hacen desde su entendimiento cultural. Y ahí es que empieza a ser tropiezo para que el Espíritu Santo traiga la revelación correcta. Por eso nosotros tenemos que pedirle: Señor, ayúdame a despojarme aún de mi cultura, porque hay culturas que tienen tradiciones bastante diabólicas, por cierto. Entonces usted va a encontrar los que el 31 de diciembre pues hay que rellenar la maleta y darle la vuelta, es que para viajar mucho, eso es cultural en muchos países. Que la papa, entonces pela una papa, ponen una patata sin pelar, una patata media pelada y una pelada entera. Entonces la meten debajo de la cama, y cuando sean las 12 de la noche, cierran los ojos, meten la mano, y entonces la patata que usted saque, así usted va a pasar el resto del año. O sea, hay muchas cosas dentro de la cultura, y hay personas que culturalmente han sido muy supersticiosas, depende de la zona del país donde te hayas desarrollado. Entonces, aunque estás en Cristo, todavía ves un gato negro y dices: uy, no, me va a pasar algo malo. Le cae una hoja y ay, me va a pasar. Pasa por debajo de una escalera y todavía tiene, o sea, cómo la cultura, la tradición pesa a veces aún sobre nuestra fe estando en Cristo. Y el tema de la mujer hace parte de eso. El peso cultural ha hecho mucho daño, y por eso les digo, no soy feminista para nada, ni machista, sino que solo trato de traer a la luz la verdad que el Señor ha revelado. Porque a nosotros la cultura y todas esas costumbres que hemos adquirido nos lleva, aunque estamos en Cristo, queremos añadirla a la verdad de Dios, y la palabra de Dios no necesita que le añadamos nada, que le agreguemos nada. Ella está completa en sí mismo, y Jesús es el que viene a revelarnos estas verdades. Y yo oro de corazón para aquellos hermanos que todavía no tienen esta revelación, no tienen este entendimiento, y su peso cultural muchas veces lo lleva a decir cosas terribles sobre el ministerio de la mujer, y yo le pido a Dios que los ayude, porque no es así.